Desde la firma del Pacto de Madrid en 1953 sobre la instalación de bases norteamericanas, a partir de esa fecha hubo un intercambio fluido entre ambos países, tanto de personas, productos como de información, y también se realizaron visitas oficiales como la del secretario de Estado John Foster Dulles en noviembre de 1955 y diciembre de 1957, la del ministro de Asuntos Exteriores Martín Artajo a Estados Unidos en abril de 1956 y sobre todo la primera visita de un presidente de los Estados Unidos a España, el general Eisenhower, en diciembre de 1959. Durante los años después de la firma de los Pactos de Madrid, España mostró una serie de quejas debido al desequilibrio que España consideraba en los convenios, como la falta de garantía de reciprocidad en los compromisos de defensa, que los suministros de material militar eran inferiores tanto en calidad como en cantidad a lo esperado, y también por la insuficiente ayuda económica que iba destinada a la modernización de la industria y al despegue económico. Con el cambio de gobierno de febrero de 1957 y la entrada en la cartera de Asuntos Exteriores de Castilla, cambió la situación. A partir de ahora, su ministerio será el responsable de la coordinación de la relación bilateral entre España y Estados Unidos y se marcó una serie de objetivos, como un mayor compromiso con la defensa de España, pedía un trato igualitario como aliado como lo que recibían los socios de la OTAN de Estados Unidos, un abastecimiento de material militar adecuado a las necesidades de España, ya que desde que había bases norteamericanas en nuestro territorio, España estaba expuesta a un ataque nuclear soviético. Se pedía también el desplazamiento de las bases de Madrid y Zaragoza a otras zonas que tuvieran menor riesgo para la población, un aumento de la ayuda económica en dólares y menos excedentes agrícolas, y por último ayuda para que España se integrara en la OTAN. Por su parte, los objetivos de los Estados Unidos, el más importante era que sus bases estuvieran operativas. Quería que España tuviera una estabilidad económica para, de esa manera, prevenir disensiones políticas, que aumentaran las relaciones, que hubiera un acercamiento de España a la Europa occidental con el ingreso de nuestro país en las organizaciones internacionales económicas, aumentar las relaciones entre los jefes militares de ambos países y, por último, atraerse a las élites políticas, económicas, intelectuales, científicas y profesionales, así como a la opinión pública. Los resultados que hubo durante estos años fueron escasos y solo se recibieron por parte española unos incrementos en los programas de ayuda anual. Como os he dicho, la visita más importante fue la del presidente Eisenhower, que fue en diciembre de 1959. ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no vino después de la firma del convenio de 1953? Si hubiera sido por Eisenhower no habría habido ningún problema, pero no lo hizo debido a la hostilidad por parte de los miembros de la OTAN hacia España. Y hay que recordar que Eisenhower era el jefe comandante de la OTAN. En agosto de 1959, Franco invitó a Eisenhower a visitar España y ésta aceptó, incluyendo a España dentro de una gira que iba a realizar por 11 países durante el mes de noviembre de 1959. Esta decisión no gustó a los congresistas demócratas ni a personalidades del mundo académico, religioso y político norteamericano, así como tampoco gustó a la diplomacia británica. Pero como la decisión estaba tomada, se pidió al presidente que enfatizara al pueblo español los principios de la libertad y de la verdadera democracia, y que no dejara que su visita se interpretara como un respaldo al régimen franquista. El 21 de diciembre de 1959, Eisenhower aterrizó en Torrejón de Ardoz. Esperaba a Franco y un gran séquito, tanto civiles como militares, de las autoridades. Se estrecharon la mano, Franco dio un pequeño discurso de bienvenida, Eisenhower realizó una breve declaración. Generalissimo, ladies and gentlemen, let me assure you of my satisfaction that at long last
I have fulfilled an ambition of mine almost of a lifetime, to come to Spain, to Madrid, and to see the Spanish people. De ahí partieron en coche descubierto por las calles de Madrid dándose un baño de masas. Según las fuentes oficiales, alrededor de 1 millón de españoles estaban a los lados de las carreteras, se pusieron 60.000 banderas, hubo 20.000 retratos de ambos presidentes, 1 millón de bombillas, 360 proyectores y varios arcos triunfales con las fotografías de los presidentes. Eisenhower se alojó en el Palacio de la Moncloa y esa noche se dio una cena oficial en el Palacio de Oriente. Entre los obsequios que recibió Eisenhower en su breve visita, se le nombró alcalde honorario de Marbella, miembro de honor de la Federación Española de Béisbol, a su esposa se le regaló un par de mantillas y a él un cuadro y libros sobre turismo en España para que ayudaran y animaran a los norteamericanos a viajar y hacer turismo en España. Digo que fue breve porque solo estuvo 18 horas. En la mañana del día 22 tuvieron una conversación Franco y Eisenhower en el Pardo y hablaron de seguridad occidental, de la evolución soviética, del desarrollo económico en España y de la integración en los organismos internacionales de España. A principios de los años 60 hubo elecciones en Estados Unidos y fueron ganadas por el demócrata John Fitzgerald Kennedy. Franco desconfiaba de él porque, según él, estaba rodeado de izquierdistas y de enemigos del régimen español. Todavía Franco tenía una actitud, dijéramos, ambivalente con relación a Estados Unidos. Era una mezcla de reverencia y de desprecio. Por eso encargó a Luis Carrero Blanco un informe de las consecuencias que tendría para España la llegada de Kennedy a la presidencia norteamericana. En dicho informe, Carrero afirmaba que el mundo estaba dominado por 3 internacionales, la comunista, la socialista y la masónica, y estas 3 internacionales tenían como misión destruir el régimen de Franco. También en el informe advertía a Franco en contra de aquellos que querían la legalización de los partidos políticos, ya que su objetivo era debilitar a España. Le pedía que resistiera ante la propuesta norteamericana de liberalización política, ya que Kennedy estaba manteniendo contactos con exiliados políticos republicanos. Y por último, solicitaba de Franco una posición fuerte y dura ante la renovación del Acuerdo de las Bases. Con el cambio de gobierno también hubo un cambio en la embajada española en Norteamérica y se nombró Antonio Garrigues Díaz Cabañate. No era un diplomático de carrera, sino un abogado muy hábil y con don de gentes. Sobre todo fue elegido por los muchos contactos que tenía en Estados Unidos. Su esposa era norteamericana y su núcleo de contactos incluso llegaba a la familia Kennedy. Las relaciones entre España y Estados Unidos desde la elección de Kennedy como presidente, dijéramos que hubo un distanciamiento. Aunque el diálogo se mantuvo con normalidad y España siguió recibiendo la ayuda y los créditos acordados, en Estados Unidos se quería poner límites a la relación y a los compromisos que tenía con el régimen de España debido a las discrepancias políticas, sobre todo en 2 temas, en Marruecos y en Cuba. En febrero de 1962, España solicitó negociaciones para asociarse a la Comunidad Económica Europea. Esta asociación era clave para presionar a Estados Unidos para que cediera a las pretensiones españolas, que eran más financiación a los programas de desarrollo económico, mayor aportación de material militar para afrontar los problemas que tenía España en la frontera con los nacionalistas norteafricanos, un reequilibrio en los compromisos estratégicos, elevando el convenio a categoría de tratado de cooperación o de seguridad mutua, y un respaldo para favorecer la entrada de España tanto en la Comunidad Económica Europea así como en la OTAN. En junio de ese mismo año, la Administración de Estados Unidos recortó los programas de ayuda americana a Europa y, para cubrir los costes de defensa, intentó convencer a los aliados de que compraran armamento estadounidense dentro de un programa que se llamaba Offset. España se negó a hacer concesiones, Estados Unidos se negó
hacer las concesiones pedidas por España, y España rechazó la prórroga del convenio y se entró en un proceso de negociación. ¿Cuáles eran las peticiones españolas? Las peticiones españolas eran el ingreso en la Organización Internacional de Energía Atómica, creada en 1957, y un equipamiento militar valorado en 300 millones de dólares. Estados Unidos consideró desorbitadas estas peticiones y además pensaba que las bases habían disminuido su valor desde que se estaba desarrollando los submarinos Polaris y los misiles intercontinentales. En enero de 1963 llega la primera oferta de Estados Unidos, que era 75 millones de dólares siempre que España adquiriera 175 millones de dólares en armas dentro del programa Offset. España lo rechazó. Al mes siguiente hubo una segunda reunión, pero que no se llegó a realizar, ya que España la anuló la reunión con el subsecretario de Defensa Roswell Kilpatrick, alegando que los ministros responsables en dicha negociación estaban de caza con Franco. Estados Unidos lo interpretó como una ofensa. Al mes siguiente, en marzo de 1963, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes consideraba excesiva la ayuda prestada a España, y en abril el embajador Antonio Garrigues envió a Franco un memorándum pidiéndole carta blanca para conseguir un mejor trato posible de las negociaciones. Franco aceptó. Franco aceptó porque no quería poner en riesgo la amistad con Estados Unidos ahora que las relaciones con el Vaticano estaban bastante deterioradas desde el Concilio Vaticano II. Después de muchas idas y venidas, el 26 de septiembre de 1963 se renovaron los acuerdos. Estados Unidos había asegurado un trato mejor, ya que se le dio permiso para alojar un escuadrón de submarinos Polaris en Rota. España recibiría 100 millones de dólares en ayuda militar, a cambio tendría que adquirir 50 millones de dólares en armas norteamericanas del programa Offset y por otra parte recibió 100 millones de dólares de préstamos del Banco Import-Export. El Banco Import-Export era un banco estatal cuyo objetivo era ayudar a las pequeñas empresas en sus inversiones. Pero la ventaja más importante de esta renovación del acuerdo de las bases norteamericanas fue la siguiente declaración conjunta que decía lo siguiente: una amenaza contra cualquiera de los dos países y a las instalaciones conjuntas que cada uno de ellos proporciona para la defensa común afectaría conjuntamente a ambos países. Aunque el compromiso era menos amplio que el que se tenía con los socios de la OTAN, en la prensa española se vendió como si fuera un tratado de defensa mutua. Este nuevo acuerdo se prorrogó no como el anterior en 10 años, sino en un periodo de 5 años, ya que en 1968 España y Estados Unidos tendrán que volver a las negociaciones. Y por último se creó un comité consultivo con sede en Madrid para aumentar la cooperación entre ambos países y para el estudio de las condiciones de modernización de las Fuerzas Armadas españolas.